¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Pues se los agradezco mucho por eh, estar en este video, por estar siempre al pendiente de los videos que subo en YouTube. Pues si estás viendo este video en YouTube, pues te lo agradezco y recibo un cordial saludo. Y me estás viendo en Facebook también, recibe un cordial saludo. Eh, en este tema, pues quiero tratar de una forma resumido de lo que sucedió eh, en el pasado. Hay partes del pasado conocemos y hay parte del pasado no conocemos. Porque ciertamente las partes del pasado o la historia del pasado que no se nos cuenta no les conviene y poco importa. Y eso siempre ha sucedido a lo largo de la historia e incluso actualmente en los noticieros tenemos siempre eh, noticias, la cara o una, ¿cómo se dice? Una cara de la realidad actual se nos pasa en las noticias y hay parte o la otra cara de la realidad que no sucede, no se nos habla en la televisión. Y muchas cosas que vemos en la televisión es solamente en palabras, en un pequeño resumen, y no hay especificaciones exacto qué está pasando. Quiero inculcarlos, quiero mencionar o quiero usar de ejemplo de una forma eh, más cercano a nuestra actualidad. Esta pandemia que está surgiendo en todo el mundo, que los tienen a todos en pánico. Solamente vemos noticias, simplemente que vemos en la pantalla, pero lo que realmente está sucediendo no lo sabemos. Simplemente lo que vemos es solamente eso ocurre en la televisión, pero lo que realmente está pasando o es mucho o no está pasando nada, pero al final de cuentas no lo sabemos. Simplemente escuchamos en la televisión que tantos cifras aquí, tantos fallecidos acá, tantos infectados aquí o tantas cifras de los que van a ser infectados. Pero que si tenemos pruebas reales, no existe. Bueno, ahora vayamos al pasado. Ocurrió lo mismo. Hay cosas precisas del pasado que fueron redactados en libros, fueron redactados en crónicas y historiadores. Y también hay otras partes de esa misma historia que no fueron contados, que fueron censurados, como siempre. No es YouTube, es el primero en censurar algún tipo de noticia. No es Facebook, es el primero en censurar algún tipo de publicaciones. No es la primera vez que ahora están censurando algún tipo de información que no conviene. No es la primera vez. La historia en el pasado ocurrió lo mismo. Este tema va dirigido, o este tema se voy a desarrollar en relación de la Biblia. Hay un texto que dice en un escrito que dejó un rey de Israel que se llama Salomón, aunque no literalmente se llama así, pero digámoslo así para que quizás muchos de ustedes están familiarizados con este tema, que dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Bueno, partiendo de este punto de vista, hablando de la historia, hablando de los eventos que pasaron, no son diferentes a lo que actualmente estamos. Y este tema lo dedico únicamente, exclusivamente para las personas que creen en la Biblia
que creen lo que dice la Biblia y que leen la Biblia. Y si tú no lo crees o si tú no te ves familiarizado con la Biblia, está bien, no hay ningún problema. Si quieres, puedes seguir viendo la charla y si no, pues puedes hacer una pausa y hacer lo que tienes que hacer, porque va a ser un poco largo este video. Y si te gusta el tema, te gusta escuchar, estás abierto al tema, que también voy a relacionarlo con todo este show de la conspiración que ha ocurrido y todo lo que se nos ha ocultado en relación de nuestras verdades, de nuestros orígenes y cómo es que nuestra propia historia fue censurada, nuestra propia historia fue manipulada. Bien, como les vuelvo a tomar el tema de las censuras, siempre hay un grupo o siempre hay alguien que va a revisar lo que se va a publicar. Por ejemplo, en este caso de YouTube lo monitorea o lo censura los videos que se suben. No va a aceptar YouTube por ni por cualquier circunstancias. YouTube no va a permitir que cualquier información se coloca en la plataforma, lo va a publicar sin que haya pasado bajo inspección de los expertos. Nunca ocurre eso. Nunca ocurre. Siempre hay alguien, siempre hay alguien o hay un experto que lo va a revisar para dar la aprobación o dar desaprobación. Si la información va en contra de los intereses de los que ya saben quiénes son, pues simplemente no lo van a publicar. Porque a mí ya me votaron como unos 3, 4 videos que va en contra de los intereses de los que mandan. Y entonces, eso fue lo que exactamente pasó en el pasado. Siempre me hablo o comento este planteamiento en comentarios y en otros videos, creo lo he mencionado, que hay cosas que no cuadran o hay cosas que parecen ser casualidades, digo yo, solamente en forma de expresión, no porque sean casualidades. En este mundo nada pasa por casualidad. Solamente algo como que si fuese una casualidad, pero realmente no es casualidad. Creo que en YouTube ya subí un video que se llama Los 3 grandes mentiras, algo así, donde los engaños se corporan, se manifiestan exactamente cómo es el engaño, en qué punto nos engaña. En la política hay gente que es fanático de la política, hay gente que es muy involucrado con la política, pero la misma política está corrompido. Todos los que están detrás de la política están corrompidos. Ningún solo presidente ha podido completar su promesa. Siempre es política, porque son puros promesas pasajeras, no son ciertas. Entonces, son engañados estas personas que votan por un presidente y luego terminan en una frustración. Y en la ciencia ocurre lo mismo.
Ya sea que si no te engañan en la política, o no te dejas engañar en la política, pero en la ciencia sí. Por ejemplo, la evolución. La evolución es un engaño. No tiene un sustento histórico, cultural. No existe. No hay ni siquiera una cultura en la antigüedad que haya creído que, que todo lo que vemos es producto de la nada. Jamás de los jamases. Trátese como cualquier otra cultura que tú quieras, ni por muy insignificante es esa gente para ti. Los nativos de Australia, los nativos de Papúa Guinea, algo así, los nativos de África, los nativos de Siberia, los nativos de Tíbet, los mongoles, los chinos, los japoneses. En todo el mundo, ninguna cultura haya apoyado de que este mundo es producto de la nada. Jamás. Pero aún así la ciencia afirma y se sobrepone con supuesto inteligencia para demostrar que somos producto de la nada y que somos el resto, polvo de estrellas o polvo de galaxias. De allí surgimos, según afirmación del Señor, nada más y nada menos, el supremo representante astrofísico de Grant Neil Tyson, de la NASA. Ustedes lo han escuchado en videos donde él afirma que nosotros venimos del resto de las grandes galaxias, de los grandes universos, los restos, lo último de esas cosas somos nosotros, de una forma tan insignificante que no valemos para nada. Eso es un engaño científico. No digo que la ciencia es malo, sí es bueno, pero siempre que esa ciencia tenga apelamiento a la lógica y a la razón. Pero hay cosas que ya no son lógicas, que pretende la ciencia que yo crea. Lo mismo pasa con la filosofía. La filosofía, por sí solo, de uno solo, puede ser débil. La filosofía puede que me encamine en un camino bueno o puede que me encamine en un camino malo. Y lo más triste de todo es que todas estas cosas, la política, vienen de Grecia. En su mayoría, por ejemplo, la ideología demócrata viene de Grecia, es griega. La filosofía, o la ciencia en este caso, siempre apunta, todos los universitarios, siempre se cita Aristóteles, Aristarco y Platón. Todas estas personas eran griegas, eran de procedencia griega. Y también lo que es el calendario. Muchos ya nos dimos cuenta, o muchas personas se han dado cuenta, que el calendario que estamos usando es griega, sincronizado con el calendario romano, pero viene siendo lo mismo. Los nombres de los días de la semana
el día lunes dedicado a la diosa Luna, el martes dedicado al dios Marte, el miércoles al dios Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a la diosa Venus y el sábado el día del señor Saturno y el domingo, pues ya saben, el día de la adoración del Solis Invictus. Todo eso viene de Grecia. Y el mes de enero, pues nos lo cambiaron por enero. Pero este mes, el mes de enero, está exclusivamente dirigido el concepto al dios Janu. En inglés, el concepto y el término no cambia, sino que siempre va dirigido hacia el dios January, enero. ¿Y qué es eso de January? Pues investígalo. Simplemente lo que estoy haciendo es que estoy resumiendo para que tú puedas ver el panorama del cuadro, cómo es que está distribuido o cómo está construido este cuadro o este show, este teatro. Y es muy evidente de que preferiblemente que nuestros calendarios que nos fue impuesto tiene que venir de Grecia. Y nuestras universidades están llenos de filosofía griega y nuestro sistema político igual. Y ahora resulta que en la religión oficial, por ejemplo, de Europa y de América, el cristianismo. Resulta que también, resulta que nuestra creencia cristiana también tiene que ver mucho con el griego. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente que el griego está involucrado en casi todo nuestro ámbito político, religioso, cosmológico? Y yo puedo mencionar otras listas más. Nuestro punto de vista, cómo medimos el tiempo, es de origen griega. Por eso quiero mencionar también el heliocentrismo, o la creencia esa de que nuestra Tierra es una bola que gira alrededor del Sol y que somos como una bola de bichos pegados sobre esta bola que va girando a 1.000 millones de kilómetros por segundo dentro de la galaxia. ¿Dónde nació esa idea? Nació en Grecia. Los universitarios ya saben que sí es cierto eso, lo que estoy diciendo, no estoy mintiendo, no es una mentira, sino que es algo real y verdadero, fue lo que sucedió en el pasado. Pero por encima de todo eso, lo que yo estoy viendo es que hay una simpatía o hay una elección. Lo que sucedió fue una preferencia, preferiblemente fue el que fue más calificado para optarlo. Es la cultura griega en su filosofía, en su forma de medir el tiempo, en su punto de vista cosmológico y también su punto
de vista político, hasta incluso parte de los fundamentos, creencias de nuestra religión cristianismo. Cuando estoy hablando cristianismo, estoy encerrando todos los grupos de cristianos o de personas que creen en Cristo. Estoy hablando de eso. No estoy involucrando a los que no creen en Cristo. Es muy distinto. Trátese la denominación que tú quieras ponerlo. Si tú dices o crees en Cristo, estás en el mismo bolso. Pero te voy a explicar por qué lo digo. Como ya dije anteriormente, que la historia oficial de la Iglesia lo he leído, lo he escuchado, lo he estudiado y lo he investigado. Por eso estas afirmaciones son ciertas y son válidas. ¿Por qué les digo que yo lo investigué o porque yo leí? Porque así me enseñaron, porque yo fui cristiano. Quizás muchos de ustedes, que los que me están viendo, que si eres cristiano, tal vez solamente fuiste un cristiano de asiento, tal vez fuiste solo un cristiano, como dicen los predicadores, un dominguero, que solamente ibas a calentar silla. Yo no fui así. Desde cuando mis padres me involucraron en esta creencia de cristianismo, a los 5 años, 6 años creo, desde que tengo uso de razón, me empezaron a involucrar en la creencia cristiana, pues me explicaron que esto, que aquello, que lo otro, bla, 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 bla. A los 15 años, pues ya decidí integrarme más con la creencia, comprometerme más en la creencia, hasta que llega un momento en mi vida, pues lo que quería era asegurarme de lo que yo quisiera creer. Eso era mi punto. Lo que yo quería, que si lo voy a creer algo, que esté convencido, no solamente de una forma lógica, razonable y histórica. Y yo siempre me preguntaba, a mis pastores siempre preguntaba, ¿pero por qué? No tienes que preguntar, lee la Biblia. Está bien, leía la Biblia, pero no me simpatizaba. Pasaron los tiempos hasta que quería estudiar, quería aprender, hasta que me lancé a una escuela bíblica para prepararme en tiempo completo, en pocas palabras, para ser pastor. La clase empecé en el agosto del 2007. No, 2008, perdón, creo que es 2008. Sí, fue 2008. Y para el 2009 me fui a mi país porque estaba estudiando en México y no pude regresar por situaciones legales o migratorias. Pasado el tiempo, me topé con algo que no esperaba. Porque cuando yo ya estaba estudiando teología en el primer año y estudié lo que muchos de ustedes conocen, lo que es el Pentateuco, los 5 libros, así por así decirlo, de Moisés y otros libros. Llegó un momento en que no me simpatizaba esa información, hasta que tuve que buscar por mi propia cuenta, aparte de que el pastor ya me había enseñado la historia de la iglesia en general. Que por qué guardamos el domingo, y ya empezaban a dar explicaciones, pero hasta ahí quedaba. Y no hay una explicación
histórica que sea palpable y que sea contundente o que sea más concreto. Y siempre quedaba esa duda, quedaba esa duda, y quedaba esa duda, y quedaba esa duda. Hasta que llegó un momento en que descubrí que la religión cristiana, en su historia, dice y afirma y lo confirma que la Biblia fue escrito en griego. Fue escrito en griego. Pero ¿por qué no nos parecemos a los judíos? ¿O por qué nunca practicamos lo que los judíos practican? Y no obtuve respuesta. No, es que los judíos son religiosos. Los judíos viven el pasado, no viven el presente. Y así me dejaron flotando mis preguntas y mis conjeturas y mis dudas. Hasta que llega un momento en que me topé con un historiador judío que daba una plática de lo que estoy hablando, o lo que estoy tratando de resumir. Y este hombre, él explica lo que realmente pasó. Fue allí donde yo me di cuenta entonces que sí, la historia de la Biblia tiene un oscuro pasado. Porque ciertamente que la traducción de la Biblia, o en este caso el Nuevo Testamento, al griego, todo este teatro de que los cristianos alegan que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ciertamente sí tienen razón. Ciertamente sí tienen razón. Y defienden a capa y a espada que en la historia no aparece que si el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Solamente admiten que el Antiguo Testamento sí fue escrito en hebreo, pero el Nuevo Testamento no. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Y quién te afirma que fue escrito en griego? Así está escrito en la historia de la iglesia. Bingo. Ese es el punto que quiero tocar con ustedes hoy. Lo que sucede, como ya dije, la censura. Si ustedes estudian la historia en aquel tiempo, en el periodo que no exactamente, pero más o menos en esa era, cuando se estaba formando el que conocemos hoy como Nuevo Testamento, los que estaban dominando políticamente hablando son los romanos, y los dominantes filosóficamente los que estaban dominando filosóficamente es griega. 100%, ni un pelito de más, ni un pelito menos. El idioma que era muy popular en ese tiempo, o el más influyente en ese tiempo, es el griego. Por lo tanto, que fue la parte más fácil de combinar este teatro. Porque ciertamente fue la razón por lo que
no se necesitó mayor esfuerzo para crear este teatro, para que así, de una buena vez por todas, cualquier verdad que surja después pueda ser socavado, porque ciertamente que en la historia oficial, social, cultural y religiosamente, sobre todo el cristianismo, los cristianos se basan su historia sobre lo que ya fue escrito. Los cristianos basan su historia sobre documentos clasificados. Los cristianos basan su historia sobre documento que ya fue seleccionado y parte de la historia fue censurado, como siempre. La censura no es moderna. La censura ya existía en los siglos, en los milenios pasados. Siempre hay alguien que está metido allí para clasificar qué es lo que la población merece escuchar y qué es lo que a ellos no les conviene publicar. Por eso, porque en aquel tiempo había mucho el idealismo, el patriotismo estaba en su auge en ese tiempo. Las clasificaciones sociales eran el más abundante en esos días. La parte selectiva, ideológico, nacionalista, estaba en su pleno auge. El que es griego es el que sobresale por su filosofía. Y el romano es el que sobresale por su poder político. Y ambos formaron un aliado y formaron un cuerpo de élite que gobernaban toda Europa, Asia Menor y el norte de África. Ustedes lo saben. Historiadores creyentes en la religión o no creyentes, ustedes lo saben, que el Imperio Romano dominaba casi la cuarta parte de Europa, Asia Menor, lo que es, conocemos, Tierra Santa, Egipto y todo lo que es el Mediterráneo. Esto ya no es cuento, lo que yo estoy contando, solamente estoy recontando estos cuentos. Por eso que el antisemitismo en ese periodo de tiempo era mucho, era demasiado. Había un celo porque un pueblo se quería levantar. Había un pueblo que luchaba por sobrevivir. No solamente estoy hablando en el contexto judío, en el contexto de otros pueblos que también querían su libertad política, que luchaban en contra de la tiranía, que luchaban en contra de la manipulación política. Pero como estos grupos de élite eran los más dominantes, por eso, historias que se puede contar y historias que no se puede contar. Escritos y crónicas que se puede dejar para herencia
de las generaciones futuras, y los que no conviene hay que poner bajo llave, y aquí no pasó nada. Por eso, lo único que convenía eran los que sobrevivieron hasta nuestros días. Y documentos que pueda arrojar algún tipo de información que no estaba en las noticias oficiales en aquel tiempo, no se podía. Por eso, el antisemitismo en ese tiempo, no estoy hablando nada más en relación en el contexto judío, sino que también musulmanes o cualquier otro grupo que tenga que ver con el linaje semita. Como ustedes ya saben, 3 siglos después de nuestra era, o casi una quinta parte del siglo IV, se levanta un hombre, se hace llamar cristiano, y ahora dice que es cristiano. Se hace llamar de que ahora ya es religioso. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Fabrica una religión a su manera, quitándole y robándole la historia de un pueblo, de unos esclavos que él ya había esclavizado desde siglos atrás. Él llega, lo arrebata y lo quita. La historia de aquel pueblo, de un grupo de personas, como su cultura, como su tradición ancestral, milenaria, él va y lo arranca y lo manipula a su conveniencia. Y porque él ya lo manipuló a su conveniencia, él podía hacer lo que se les pega la regalada gana. Lo primero que hace es eliminar el idioma hebreo, y ahora lo que va a usar es el griego. ¿Por qué el griego? Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. O hay una razón por lo que el griego fue tomado en lugar del hebreo, o el griego suplantó el hebreo. Verán que el griego, los alfabetos griegos, en las pronunciaciones casi se parece al hebreo, porque el hebreo, la letra A se dice Aleph, y en el griego se dice alfa. En hebreo se dice la letra D, la Daleth, y en griego es Dalet, algo así. Y así sustantivamente. Casi todos los consonantes del griego se asemeja, casi se parece. No es de que los romanos hayan elegido de que el griego fuese el idioma o fuese los escritos oficiales del cristianismo. Todo hubo un porqué. Preferiblemente fue tomado el griego. Y no fue griego cualquiera, no fue griego cualquiera. El griego que ellos eligieron es el griego koiné. ¿Y por qué koiné? Ahorita les explico. El griego koiné significa vulgar. No, dicen los cristianos, es el idioma más popular. No, señor, no. El koiné es el griego más vulgar que se hablaba en ese tiempo. En otras palabras,
Lo que fue escrito en el Nuevo Testamento, desde palabras, expresiones griegas, eran palabras con términos de burla o albures. ¿Ustedes saben qué significa ese término? Los albures, las burlas o vulgar, viene siendo lo mismo. Por si no saben lo que significa vulgar o vulgata o burla o hacer albures, es fingir decir algo que no es. Fingir decir algo bueno que a la misma vez da a entender con ideas más cochambrosas. Y allí se basan para afirmar términos que nunca antes se usaba. Por ejemplo, el nombre iglesia o eclesia tenía un enfoque o tenía un significado o un concepto distinto a lo que en el hebreo significaba eclesia. Por ejemplo, una fiesta, por ejemplo, donde hay una fiesta o una reunión de gente, o un ceremonia o un lo que sea. En término popular se puede decir pachanga o porras o no sé qué quieras llamarlo. Bueno, lo más conocido que está muy asemejado a eso, a mi entendimiento, es a la pachanga. Cuando está hablando de pachanga, está hablando música, evento, comida, cumpleaños, casamiento, o no sé, lo que puede haber ahí. Pero lo que habla de pachanga es que hay un grupo de gente divirtiéndose, gozándose alegremente en un conjunto de personas o una congregación de gente. Pongámosle que si yo voy a la iglesia y yo uso el término pachanga, los cristianos aceptarían ese término que yo diga. En vez de decir que yo voy a ir al culto, yo digo voy a ir a la pachanga. ¿Ustedes creen que esa palabra es más sano? Estoy hablando a ti que eres cristiano. ¿Tú crees que es sano decir que vas a ir a la pachanga? Aparte de que hay cantos, hay baile, hay comida, hay ceremonia, hay un cumpleaños, o hay un casamiento, hay una noche de bebimiento, hay una noche de júbilo, hay una noche de evangelismo. ¿Tú crees que es correcto? ¿Tú crees que es sano decir que tú vas a ir a la pachanga en vez de decir que vas al culto? ¿Verdad que no? Entonces, el concepto de pachanga va en relación a despilfarrar o ir a parrandear en una fiesta. Aunque la fiesta en sí, si no tiene ningún término religioso, es un término carnal. Pero también si vemos por otro lado que tus eventos en la iglesia, cuando tienes un evento en tu iglesia, que también tiene un poco de relación de fiesta, por así decirlo, fiesta espiritual. Pero porque yo estoy usando un término vulgar, yo diría que yo voy a la pachanga o yo voy a la porra. ¿Verdad que ese término no va, moralmente hablando, no va ese término para decir que vas a ir a un evento religioso y tú estás aplicando un término vulgar diciendo que vas a ir a la pachanga? La iglesia es el mismo concepto y se le daba el mismo uso
porque es el término más burlón que existía en ese tiempo. De ahí viene ese término iglesia. Iglesia es un grupo o un conjunto de gente que hace evento, plática, relación políticas o práctica religioso, un desfile militar o al coliseo o a lo que sea, pero está refiriéndose a un grupo de personas que están reunidos en un lugar, pero no especifica qué práctica es. Por eso se le pone ese término como eclesia, que es el sinónimo de decir voy a la pachanga. Ahora bien, el término o los términos que se usó en el griego koine son puros términos de burla, de doble sentido, o sinónimo de, o lo opuesto de. No sé si conocen estas palabras de doble sentido. Yo creo que sí, muchos conocen estas palabras de doble sentido. Cuando se dice un término intencionalmente, no es lo que significa, sino que lo que da a entender con ese término. Eso es el griego koiné. Ahora bien, exactamente un par de siglos después, si no fueron años, cuando se autorizó, se estableció de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y únicamente en griego. ¿Y dónde lo sacaron? Lo copiaron de los originales hebreos. ¿Y saben qué fue lo que hicieron? Cuando terminaron de copiarlo y prenderle fuego, y aquí no pasó nada. Como cualquier ladrón, un ladrón que roba nunca va a dejar evidencia de su robo, de sus fechorías. Siempre va a hacer lo imposible para poder desaparecerlo. Y eso fue lo que hicieron Constantino. Los que siguieron practicando de lo que era originalmente, lo persiguió y lo mató a muerte. Ustedes lo pueden encontrar en la historia oficial del mismo Vaticano, que los romanos quemaban a gente en los coliseos, no solamente a los judíos, sino que cualquier otro ideología religioso o político era muerto. No lo digo yo, no lo invento yo, lo dice la historia oficial. Pero por encima de eso, estamos hablando ahora en el contexto cristiano. Lo que hicieron fue quemar los textos originales donde ellos lo copiaron, y aquí no pasó nada. Lo único que sí, donde fue escrito, fue esto. Pero la misma historia aprueba de que los textos originales datan del siglo II al siglo III de nuestra era. Los escritos de los primeros siglos no aparecen, excepto uno que fue encontrado en Qumran, que sobrevivió de las muchas copias que fueron destruidos y que fueron quemados con su gente. No solamente los practicantes, y sus escritos también fueron quemados. Eso no lo invento yo, lo dice la historia. Cuando fue saqueado Jerusalén, así por así decirlo, los romanos se encargaron de desaparecer, de no dejar una piedra sobre piedra. Se robaron todito. El candelabro, que todos conocen, lo han escuchado, el candelabro desapareció. Y cualquier otro utensilio que estaba en ese tiempo activo, en uso, fueron desaparecidos. Ya no queda absolutamente nada. No solamente todos los escritos. Durante casi 2000 años no apareció ningún solo registro, hasta apenas se descubrió algunas evidencias que fueron encontrados en Qumran. Ustedes lo conocen. Ahora bien, esta mentira se tiene que evolucionar, porque esta mentira no queda ahí.
esta mentira tiene que dar un salto más para que concluya todo este panorama de teatro. ¿Qué hicieron después? Me disculpo. Lo que hicieron fue hacer una traducción, únicamente una traducción. Una sola traducción lo que hicieron en todo casi milenio y medio. Hasta los 1500, por primera vez, se hizo una traducción en alemán por parte del monje católico jesuita Martín Lutero. Fue hasta en ese tiempo, desde que San Jerónimo tradujo la Vulgata Latina del griego al latín, pasaron casi 1000 años. Pero tan solo 500 años después de los 1500, en el siglo XV, vaya usted a saber cuántas traducciones ya se hizo. ¿Por qué? Porque ya sacaron las copias y ahora pueden ser copias y más copias. Pero lo que pasó antes del 1500, la Iglesia Cristiana Católica Universal Romana Apostólica nunca dejó que haya otra copia más que solamente el oficial. Hasta que San Jerónimo, el primero que tradujo a la Vulgata Latina, es ahí donde quiero llegar. ¿Y qué es la Vulgata Latina? Me dirás tú. Pues es una traducción que la Iglesia Católica autorizó para que se tradujera en el latín. Ahora, como la influencia griega se estaba decayendo, lingüísticamente hablando, se estaba decayendo, ahora, para que esa mentira no se echara a perder, ahora tenemos que quitarlo inmediatamente para poner en latín. Ahora el latín es el que va a ser predominante durante más de un milenio que el idioma latín fue usado como una ceremonia litúrgica. Lo dice la historia. ¿Pero por qué? Precisamente tuvieron que usar la Vulgata Latina. Vamos en lo mismo. En el griego koiné, este idioma es un idioma vulgar, burlón o términos de albures. En el latín, lo mismo. Por eso se dice que se tradujo a la Vulgata, donde viene nuestra palabra vulgar, palabras tan corrompido o palabras con doble sentido. Tiene una fachada piadosa, pero tiene otra fachada con cuerno y cola. Esos eran el uso conceptual de cada palabra en el latín vulgar. La razón por qué ellos tradujeron en este idioma como vulgar es para humillar a los judíos, para humillar a ellos por su religión, porque ellos eran leales a su religión. Y lo primero que hacen es burlarse, hacerlo una copia, imitar algo. Esa imitación es para burlar, no es para practicar la creencia judía. Simplemente lo hicieron para burlarse de ellos, para burlarse culturalmente, religiosamente. Porque si no lo saben, las culturas o greco-romanas eran muy, pero muy exageradamente supersticiosos. Y por su fuerza política
y por su fuerza económica y su fuerza idiomático y también su ideología social, se sobrepondrían y se autoponen por encima de otros. Por eso, ahora, el que se burló, el que hizo las burlas y el que hizo la censura, ahora es el que escribe la historia que los cristianos modernos están leyendo y están creyendo, están practicando una cosa que fue por tema de burla. Por eso renuncié al cristianismo. Por eso dejé de creer en Cristo. Por eso dije, no quiero creer en algo que fue inicialmente una burla. Si se trata de burla, entonces no quiero. Solamente les estoy dando el resumen de lo que pasó. Como les digo, lo poco que quedaba de esa gran censura. Por eso los cristianos defienden su fe, defienden su doctrina a capa espada, usando la historia de sus propios engañadores, de sus propios verdugos, que ellos querían que ellos creyeran. Y sí lo creen. Este teatro, todo fue planificado. El griego no fue casual que fuese escrito el Nuevo Testamento. Los cristianos dicen, comentan, argumentan, dicen que Dios usó el griego para llevar el mensaje a los gentiles. Pero están equivocados, mis amigos, están equivocados. Esa historia o esa expresión, alguien ya lo pensó y alguien lo estableció para que tú lo creyeras y para que tú dijeras y para que tú lo repitas lo que acabas de decir desde hace más de 1000 años atrás. Ya alguien ya había pensado lo que tú ibas a decir. Todo eso se conoce como adoctrinamiento. Todo es así. Así que toda esta gran censura, o todo este gran show, o este humo de espectáculo, todo fue planificado. No fue casual. Todo ya estaba planificado, como lo es el heliocentrismo. El heliocentrismo de la Tierra esfera ya se fue formulando, con el tiempo se fue estableciendo. Aunque ninguna cultura haya enseñado y ninguna cultura en el pasado haya planteado la idea que la Tierra fuese esférico, excepto los griegos. Del griego viene esto. Todas las demás culturas en todo el mundo, no existe una sola cultura que haya pretendido que nosotros somos el resultado de un caos o un Big Bang. Eso quítate de la mente. Si tú quieres la verdad, tómalo todo el contexto del mundo. ¿Cuál es el concepto para poder decir que yo estoy creyendo en algo verdadero? Pero nunca saques la historia de un pueblo fuera de contexto. Hay que tomarlo en el contexto general, lo que creían los antepasados. Los antepasados todos creían que hay o hay muchos creadores, pero de algo que sí estoy seguro sin fallar, todas las culturas que siempre creyeron que hay alguien o hay alguienes
hizo este lugar para que nosotros pudiésemos habitar. Todos entendían que todo este es un producto de algo que está fuera de nuestro alcance. Que todo este mundo funciona porque alguien estableció una ley para que funcionaran como funciona. Todas las culturas, excepto uno, por su raciocinio, que intentó socavar con esta verdad y lo logró. Y parte de eso, el cristianismo lo absorbió. La mayoría de los cristianos usan esta teoría o este pensamiento de la tierra esférica, cuando todas las culturas, llámese lo pagano desde tu punto de vista cristiana, todos los que tú le llamas idólatras, los que tú lo llamas pagano, ellos creían que la tierra era plana. Y también, incluso los antiguos israelitas, ellos creían que la tierra era plana. Por eso, en sus escritos, dejaron escrito, desde su punto de vista cosmológico, de que nuestro universo realmente fue creado. Eso yo lo digo sin dudar, porque estoy convencido que así fue. Todas las culturas. Y gran censura. Y lo quieren hacer de nuevo. A pesar de que muchas personas ya despertaron. A pesar de que muchas personas se han dado cuenta de que todo es un teatro. Todo fue planificado. Así que tú elige. Yo no te obligo, creas o no lo creas, escuches o no lo escuches. Eso no es mi problema. Simplemente te digo, si tú quieres, o si tú buscas, o si tú amas la verdad, búscalo. Pero eso sí, lo que yo hice fue lo siguiente. Tengo la historia oficial de la iglesia y tengo la historia de los perdedores. Porque uno de nuestros problemas que hacemos todo el tiempo es que nosotros le damos por hecho como verdad lo que es oficial. Y no le damos la oportunidad del perdedor. Por fanatismo, diría yo, le damos más caso omiso al que ganó el debate. Aunque el que ganó el debate lo ganó con astucia, no porque tenga la razón. La mayor parte de la doctrina cristiana fue ganado a través de debate. Por si ustedes no lo saben, yo sí lo sé. Estoy seguro y estoy 100% seguro de que todas las doctrinas fueron estableciéndose con puro debate. A base de debate se fue ganando terreno las doctrinas cristianas. La adoración a la María, a la India María, la adoración a María fue ganado a través de debate. La doctrina de que Jesús es Dios fue un debate ganado a través de discusiones. El debate fue ganado, por eso se estableció de que Jesús es Dios, por así decirlo. Y la doctrina de la Trinidad también fue ganado por debate en el Concilio de Nicea. Y los que se opusieron fueron censurados, fueron masacrados, fueron perseguidos, fueron arrinconados. Los que perdieron el debate no pusieron un solo pluma en esta historia. Por eso, los cristianos creen una creencia, una teología tradicional. Dicen que es bíblico, pero eso no tiene nada de bíblico.
Jamás es bíblico. Dicen que los cristianos son muy bíblicos, cuando en realidad lo que ellos creen o lo que enseñan, todo es reseña, porque eso ya fue establecido. Es una interpretación tradicional. Muchos de los pastores que he escuchado en los púlpitos critican a los católicos, pero ni siquiera ellos critican su creencia, porque ellos enseñan cosas que ya fue pensado. Ellos enseñan cosas que ya fue pensado, ya fue planificado y todo fue programado. Solamente ellos están siguiendo la agenda oscura del pasado. Al igual que hoy, la ciencia oficial ya es un programa, ya fue hecha, ya alguien lo planificó. No es algo que apenas se le ocurrió en la mente, no es así. Cuando ven algo, por ejemplo, lo del coronavirus, si todo ya fue predicho por los Simpson, ¿por qué te haces el tonto? Si ya lo viste en las series que iba a llegar una pandemia. Bill Gates ya dijo, cualquier otro célebre político, intencionalmente ya lo hayan dicho que llega una pandemia y sí llegó. Todo eso es una preparación ya premeditado y ya fue programado. Y tú me dirías, por si se te ocurra decir, pero la Septuaginta fue antes. Ya te lo digo, que las cosas ya están preparadas para eso. Las cosas ya fueron preparadas para eso. La Septuaginta no fue traducida porque les interesa. No. La Septuaginta ya formaba parte de la agenda oscura. Ustedes saben qué fue lo que pasó con lo que fingieron que llegó el hombre a la luna. Ustedes ya lo saben. Años anteriores, Walt Disney ya había predicho a través de sus películas que el hombre llega a la luna. Y de repente, en 1969, el hombre llega a la luna. ¿Cómo es posible que antes ya había sido programado? Como dije anteriormente, los Simpson ya habían predicho que llega una pandemia. Y en otras películas donde se trata de un virus que se libera en un laboratorio y de repente la gente se vuelve locas o se vuelven simios o se vuelven, se vuelven zombies, esos simios, zombies y todo. Todas esas películas es la proyección del programa. No más que en ese tiempo no había programa, así como lo que es ahora. La Septuaginta ya formaba parte de la agenda. No es nada nuevo. No fue porque casualmente un tal Ptolomeo quiso hacer una copia. No. La Septuaginta era ya parte, la preparación de este teatro. Ya venía ya preparado para que cuando llega el día, pues todo se arregla, las cosas caen en su lugar apropiadamente. La Septuaginta que ustedes defienden, que fue traducido del hebreo al griego por los 70 rabinos, entre comillas, que hicieron esa copia siglos atrás. No es así. Todo eso forma parte de este gran show que ellos hicieron 300 años después o 400 años después. Porque así lo estableció la élite, porque ellos así lo programaron, de que la Septuaginta llegaría el momento en que cobraría sin ningún ayuda alguno para que la gente creyera que verdaderamente la historia fue bien contado.
No, la historia ya fue bien tejido. Pero tú me dirás, como siempre, eres terco. Pero muchos judíos, sí, ya lo sé, yo lo escuché, yo lo he leído también. No solamente tú eres el que sabe, yo también ya lo leí. Ya saqué mi tesis. ¿Qué ocurre? Lo que pasa en ese tiempo, sí, de verdad, había judíos que ya no hablaban el hebreo, hablaban el griego. Por lo tanto, usaron el griego. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Porque los que ya no hablaban el hebreo y hablaban el griego, ellos leyeron la Septuaginta por razón de que ellos no sabían que si en el idioma hebreo era un término grotesco, que tenía un significado grosero. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, muchos hijos de los inmigrantes que nacen aquí, que hablan el inglés y hablan el español. Bueno, en este caso, la mayoría de los que yo muy conozco, que estoy muy familiarizado, son los mexicanos. Los mexicanos les gustan las cosas que son de burla, o sea, los albures. Les gusta hablar las palabras de doble sentido. Entonces los niños usan esos términos de sus padres. O sea, los niños dicen lo que los padres dicen, pero lo que no saben es lo que significa esa palabra. Entonces ya cuando salen en las calles con las personas que sí saben qué significa esa palabra, pues se mira muy vulgar ese niño cuando dice términos que no es aplicable, que tiene doble sentido. Por eso allí fue el choque. Sí, no niego que había judíos griegos que ya usaban esa traducción, pero es que ellos no sabían lo que significa que esa palabra es vulgar. Hay muchos términos que son burlones. Por ejemplo, en tu casa, usas un término que es de doble sentido. Dices una palabra que tiene carácter sexual o dices un término de doble moral, pero tu niño no sabe qué significa esa palabra y él va a salir en la calle y va a decir, y los que lo van a escuchar va a ser una burla. Por eso, esa agenda de la Septuaginta fue el programa que ellos ya habían tejido para que así las cosas caigan en su lugar adecuadamente sin la necesidad de alteración. Eso fue lo que hicieron, eso fue lo que habían planificado para que todo salga a pedir de mano, para que la historia siguiera su curso bien tejido. Todo lo que nosotros, todas las decisiones que nosotros vamos a tomar socialmente, ellos ya lo saben qué decisiones que vamos a tomar. Ellos ya lo conocen. Todo ya fue planificado. Por eso te digo que la Septuaginta fue la base de todas las mentiras. La Septuaginta no es cierto lo que describe la historia oficial de la iglesia, que no se escribió en hebreo y que ahora es válido que los cristianos basan su teología en lo que es el griego o el latín. Cuando a alguien se le ocurre hacer su traducción, pues lo único que donde va a llegar a topar es las traducciones griegas. Son los únicos que van a usar. La Reina Valera, el arco iris, el Dios habla hoy, el Scofield, ¿cómo se llama? El lenguaje sencillo, la Biblia, la traducción de las Américas, y quién sabe cómo se llama otro, y otro. Cuando yo estudié creo que leí como 22, 23 traducciones. La traducción Thompson y la del la Reina Valera y la versión 60 y la revisión del algo, quién sabe cuántos, ya se me está olvidando.
cuántas revisiones de la Reina de Valera que ha existido, y aparte la traducción de la Pechita y la del oso, y en fin, muchos otros. Muchos otras traducciones, donde se basa en el griego koiné, que la élite en ese tiempo ya lo habían programado para que todos sigan esa línea, así bien formadito. Muchas gracias y se los agradezco mucho y los veo hasta la próxima. Que tengan un excelente día.